un tributo que desintensive el uso de los automóviles más contaminantes y un gravamen específico según el tipo de combustible, aplicable además a todos los usuarios. Son algunas de las propuestas de impuestos verdes de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Los parlamentarios esperan que sus ideas sean recogidas en el discurso de este 21 de mayo. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el diputado de la ADC, Patricio Vallespín. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Catherine, por esta invitación. Y bueno, aquí disponible para hablar de este tema, que es un tema de futuro en el país. Diputado de impuestos verdes, la gente probablemente recuerda que cuando se presentó la reforma tributaria se mencionó. En términos generales, ¿con qué apreciación quedaron ustedes a partir de lo presentado por el gobierno? Porque yo creo que la propuesta del gobierno en materia de tributario, que hemos dicho es un ajuste porque no es significativa ni relevante, en materia de impuestos verdes pasa un poco lo mismo. Hace un anuncio que instala un tema, pero que es insuficiente, es en los temas no pertinentes. Como yo he dicho, es preocuparse de la pulga en la oreja cuando usted tiene el elefante en el living de la casa, destruyendo la casa, el medio ambiente, el planeta. Y por eso que nos parecía que es insuficiente, no va al foco, va al tema de los residuos. Y los residuos es un tema que, a mi modo de ver, debe abarcarse en una ley global de manejo integrado de los residuos, donde puede llevar impuestos verdes, pero en esa lógica, con una política integral que no la hay. Por tanto, me parece que no va en la línea correcta y hay que preocuparse dónde está el mayor efecto ambiental para dar señales al aparato productivo y al proceso productivo, que no es en esa área, sino que es el área básicamente vinculada a las emisiones de CO2 que está deteriorando el planeta con el tema del cambio climático. ¿Efectos o dónde hay que poner el foco, dice usted, donde definitivamente se está generando la contaminación o el problema al medio ambiente? CO2, usted lo dice, las emisiones de carbono, y también ustedes plantean algo respecto a los combustibles, que siempre es un tema controversial. Sí, nosotros planteamos tres cosas. La primera tiene que ver Chile, si bien a nivel mundial, porque van a decir los economistas, sector productivo, etcétera, que acá Chile aporta muy poco en las emisiones de CO2 al medio ambiente que genera el cambio climático. Aportamos el 0 a 3 del mundo, el 0,3%. Efectivamente es poco, pero la evolución de la discusión a nivel internacional están obligando a los países que de aquí al 2020 todos fijen acciones concretas de mitigación, de reducción de emisiones. Y uno de estos es el impuesto verde a la emisión de CO2. ¿Qué significa esto? Que usted grava aquellas actividades que de alguna otra manera emiten mayor cantidad de CO2. Chile tiene que de alguna otra manera dar una señal. Mientras más tarde se exija esto, más fuerte va a ser el golpe a las exportaciones chilenas. La Unión Europea el 2014 ya va a exigir huella de carbono a muchos productos. Y si Chile no empieza ahora a decir, mire, todos aquellos que tienen emisiones significativas de CO2 deben bajarlas. Y para eso el impuesto es una buena señal al aparato productivo. Recordemos que en este caso Chile, si bien no es significativo de su emisión, está entrando al grupo de los países que van avanzando hacia mayores niveles de desarrollo, y eso exige mayor compromiso. Por eso a uno le molesta un poco cuando el señor Concha, el representante de los empresarios, cuando se habla de estos temas, más o menos pone una alarma gigantesca, como si esto fuera el acabo del sector productivo, y la verdad es que no. Mientras más tarde se aplique, peor va a ser para la economía nacional, porque el golpe va a ser de una vez. Podemos ahora ir de a poquito incorporando este instrumento y reduciendo sin duda las emisiones, porque Chile también es parte de la OECD, y la OECD, todos los países ya tienen impuestos verdes, la gran mayoría de los países, a la emisión de dióxido de carbono, CO2, y esto obviamente que es un tema que Chile está atrasado y debe hacerlo, y esto es una oportunidad. ¿Y en el caso de los combustibles, qué pretenden establecer ustedes? En el caso de los combustibles, por la importancia que tiene en la economía nacional y por lo que genera de emisiones, nosotros queremos modificar el impuesto específico de los combustibles. Creemos que está mal diseñado. Para otra época, recordemos que solo grava el uso del combustible en transporte terrestre por el eventual uso de las carreteras. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un avión de la en Chile, cuando despega, no paga impuesto específico de los combustibles y está emitiendo igual gran cantidad de contaminación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que esto sea un impuesto que se aplique ahora a todo usuario de la actividad productiva, que sea a todos por igual. Hoy ese impuesto específico es de 6 UTM, rebajarlo, pero hacerlo diferenciado por tipo de combustible. Por eso decimos que el diésel y el queroseno de aviación debería pagar 1,4 UTM por metro cúbico. Las gasolinas, 1,4 UTM por metro cúbico, más
una UTM más por la congestión que genera y la contaminación en la ciudad, un total de 2,4, por tanto bajaría prácticamente a la mitad. El gas que pague 1,22 UTM por metro cúbico y el carbón 1,15 UTM por tonelada. ¿Qué significa esto? Que usted, como va a bajar al transporte el cobro, pero lo va a subir a la otra actividad productiva, la recaudación general del país no baja y estamos reduciendo la emisión de dióxido de carbono, CO2, y yo creo que esto es una buena señal, pero no se está tomando en consideración, porque logramos dos cosas: bajamos un excesivo cobro al transporte que afecta a toda la cadena productiva y la subimos a los otros actores termoeléctricas, en Chile, grandes empresas, etcétera, que de alguna otra manera, si usan combustible, tienen que pagar. Diputado Vallespín, ¿qué expectativas tienen ustedes de que esto que ustedes plantean o los temas medioambientales en general puedan ser incorporados en el discurso del 21 de mayo del presidente Piñera? O sea, me encantaría, quienes queremos la sustentabilidad del desarrollo, que Chile debe avanzar hacia esa línea y ser responsable a nivel internacional y ser responsable con nuestras generaciones futuras, porque el cambio climático se instaló, el mundo científico ya habló, dijo: los políticos tienen que tomar decisiones y acá todavía no las tomamos. Yo estaría muy gratamente impresionado si lo hace. No tengo mucha expectativa, porque la respuesta del ministro de Hacienda cuando planteamos este tema fue como mirar para el techo y decir: parece que no va en nuestra línea con esto que estamos poniendo en basta y sobra. Y además nosotros agregamos un tercer tema que es muy importante, especialmente para zonas contaminadas como Santiago. Chile tiene un crecimiento del parque automotor insustentable, está creciendo a niveles altísimos. Tenemos un aumento, lo decíamos, ya tenemos casi 3.700.000 vehículos en Chile. Esto significa que la tasa de motorización creció en los últimos años del 2,5 al 2,84%. ¿Qué significa esto? Un aumento, por ejemplo, de un 13% en total, y un aumento principalmente un 242% de los vehículos todoterreno y camioneta, que son las que más contaminan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Dado que los niveles de contaminación en Santiago y en todas las ciudades no han bajado, en general han aumentado en óxidos de nitrógeno, por ejemplo, y se han mantenido estables en materia de material particulado, y hay una norma de 2,5 que hoy hay que cumplir, tenemos que entrar también a dar incentivos a los vehículos limpios y castigar a los vehículos contaminantes. ¿Y qué decimos con esto? Bueno, usted puede tener un impuesto progresivo al consumo. Si un vehículo consume más de cierto valor, usted le agrega un impuesto adicional, con lo cual desincentiva ese uso. Por ejemplo, todo terreno del sector alto de Santiago, que estamos llenos, para ir al centro de la ciudad o ir a lugares que no se usan todo terreno y consumen muchísimo, que tenga una sanción. Y por otro lado, como lo hace Francia, que define máximos de emisión de dióxido de carbono por kilómetro. Si usted pasa, por ejemplo, su medida es de 160 gramos por kilómetro, si pasa de eso, paga un impuesto adicional. Pero ¿qué es lo bueno que tiene? Y ese es el incentivo, que si usted emite menos de 140, el Estado le pone recursos para que compre esos vehículos limpios. Eso es lo que tiene que hacer Chile, mejorar su parque automotor y que los importadores de autos traigan autos menos contaminantes, porque hoy traen autos sucios. Ese es el equipo de propuestas que estamos planteando, que van en la línea de hacer más sustentable el desarrollo de Chile, reducir las emisiones de CO2, a aportar a mejorar la situación de cambio climático y hacer un desarrollo distinto en Chile. Son varias medidas, vamos a escuchar atentamente si es que en el discurso son incorporadas como ustedes tienen ahí la espera, a ver si es que el presidente las considera. Le quiero agradecer, diputado Vallespín, por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, Caterina, hasta siempre. Chao, chao. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Concluimos este segmento de noticias. Más adelante, por supuesto, que seguimos actualizando otros hechos del día.